porque es el día en que ustedes van a decidir qué es lo que va a pasar en este video. O sea, ustedes van a ser los directores de este tutorial y lo van a hacer a través de mis historias de Instagram, en donde les voy a preguntar qué quieren que pase, si A o B. La verdad es que yo no sé qué va a pasar. Espero que cosas súper padres porque ustedes son las personas más creativas. Y creo que la primera decisión que tenemos que hacer es ¿de qué va a ser este tutorial? La primera opción es una tarjeta acordeón. ¿Sí se llama acordeón? No, tarjeta persiana, que está súper padre, véanla, está súper cool. Y la opción B son donas súper bonitas y kawaiis. Y para poder decidir necesito preguntarles en Instagram. Wow, me salió como alergia. Pero bueno, la primera opción es ¿qué quieren que hagamos? ¿La tarjeta persiana o unas donas kawaii súper lindas? Vota aquí. Les acabo de preguntar en Instagram qué quieren que hagamos y estoy nerviosa porque no sé cuál es la respuesta. Hay que esperar. Y ahora es momento de ver qué fue lo que ustedes votaron. Vamos a ver. Y ganó con el 57% las donas kawaii. La verdad quería que ganara esa idea. Ahora tenemos dos opciones. Podemos grabar en la cocina del estudio nuevo o podemos grabar en mi casa. Así que les voy a preguntar qué quieren que hagamos. Tenemos dos opciones. Podemos grabar en la cocina del nuevo estudio o en la cocina de mi casa. Vota aquí por qué opción quieres. La mayoría de ustedes votó que quieren que grabemos en el nuevo estudio, en esta cocina. Así que vamos a preparar todo para empezar a grabar. Estoy súper feliz de que hayan elegido esta cocina porque está súper bonita y es nueva y por fin la van a conocer. Ahora que sabemos que vamos a grabar en esta hermosa cocina, ¿quién quieren que salga en el video? ¿La maestra Irene o yo, Liz? ¿Dónde queda mi celular? Aquí está, lo encontré. ¿Quién quieren que salga en el video? ¿Yo o la maestra Irene? Si no te acuerdas quién es la maestra Irene, bueno, este es como que su outfit, ¿sabes? Es como el suéter y los lentes, Y creo que también debemos de saber si van a ser de vainilla o de chocolate. Y otra decisión muy importante, ¿de qué sabor quieren las donas? ¿Vainilla o chocolate? Estamos esperando la respuesta de dos preguntas muy importantes, pero estoy un poco preocupada porque no sé si la mayoría de ustedes recuerdan quiénes son la maestra Irene y no quiero que me regañe porque quería salir en este video. ¿Quiere salir en este video? El 78% de ustedes votó que quiere que sean de chocolate y vamos a ver si la maestra Irene va a estar en este video. El 69% votó que me quiere a mí y no a la maestra Irene. Sorry. ¿Cómo que sorry, señorita Rangel? ¿Qué no ve que cancelé una clase para venir a grabar este video? Usted me prometió que iba a ser famosa. Y ustedes, niños malagradecidos, ¿qué no ven que soy la mejor maestra de este mundo? Yo que les enseño a ser mejores y ustedes que no toman en cuenta. Yo me largo de aquí. Bueno, bye. Continuamos con el video. Lo primero que vamos a hacer es tener nuestros ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es mezclar los ingredientes secos. Lo voy a hacer para la batidora. Harina, polvo de hornear, azúcar y cacao. Esto lo vamos a mezclar muy bien. Y cuando nos quede como un polvo homogéneo, aquí vamos a agregar los líquidos y todo esto lo vamos a batir. No lo vamos a batir mucho, solo lo suficiente como para que quede mezclado. No queremos que se haga espuma ni nada. Lo que vamos a hacer con esto es llenar nuestro molde. Este es un molde para donas de horno. Es diferente que las donas regulares que son fritas. Entonces lo vamos a rellenar. Ya saben, todos los moldes se llenan dejándole como un tercio libre arriba. El secreto para que no tenga burbujas esto es golpearlo contra la mesa. Ahora va a estar súper suavecito y vamos a meter esto al horno más o menos a 214 centígrados, unos 8 o 9 minutos.
Les estoy preguntando que qué hago mientras espero a que las donas estén. La verdad es que son muy rápidas. Si se fijan, ya se están elevando. Ya están ahí, ya van. Pero quiero saber qué es lo que ustedes quieren que haga mientras espero, porque hay que sacarlas, hay que esperar a que se enfríen. Y las ideas que se me ocurren son, por una extraña razón, pararme de cabeza y hacer algo más. ¿Cuál es la otra opción? Déjenme les pregunto. Ahora la duda es, ¿qué hago mientras espero? Creo que tardé más poniendo la encuesta en Instagram y ya está esto casi hecho. Es lo padre de esta receta, es súper rápida. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que se vean esponjositas y que bajen un poquito y que se vea quemado lo de abajo. Que creo que ya están. Voy a abrir el horno para ver si ya están listas. ¿Qué calor está haciendo aquí con este horno? ¡Qué calor! Creo que hoy es el día más caliente de toda la semana, de verdad. Estamos deshaciéndonos aquí adentro, nos estamos derritiendo lentamente. Ahora lo que tenemos que hacer con estas donas es dejar que se enfríen tantito para separarlas de la charola. Y después vamos a dejar que se enfríen en esta rejilla para que les entre el aire por todos lados. Y ya que estén frías las vamos a glasear. Y ahora necesito ver qué es lo que ustedes votaron que hiciera mientras espero. Tengo que confesarles algo. Cometí un error y no enceré mi charola y vean lo que pasó. Están todas pegadas. Entonces lo que ya hemos grabado, vean esto. Lo bueno es que no las podemos comer. Y también lo bueno es que nos quedó más harina. ¿Harina? Más mezcla. Entonces voy a hacer una segunda ronda, ahora sí con aceite para que no se pegue. Y estas sí van a quedar bien, se los prometo. Que quieren que haga mientras espero. Vamos a ver. ¡Oh! El 50% dicen que quieren que cante y baile y el 50% quieren que me pare de cabeza. Creo que tendremos que esperar un rato más para saber qué puedo hacer. Ok, ¿hago las dos? Hago las dos. Me parece más justo porque votaron mitad y mitad. A bailar. Más chicas, más chicas. Ya no me la sé, pero les canto mientras bailo, porque tampoco sé bailar. Ya. Soy un fiasco cantando y bailando, como se darán cuenta. Y ahora sí que me pare de manos. No sé por qué se me ocurrió que sería divertido. Como que sentí que ahora que estoy en CrossFit soy mejor parándome de manos, pero se van a dar cuenta de que igual también soy un fiasco. Oigan, mi blusa es muy corta y siento que se me va a bajar, más bien, se va a levantar cuando me pare de manos. Ya intenté como que meter el pantalón, pero no ayuda mucho. Entonces encontré mi playera que ustedes me regalaron, la que dice I love you, detrás tiene la bonita. Y me la voy a poner como para poder bajarla mejor y que funcione en este parado de manos. Siento como que me estoy preparando para algo como súper acá. Tengo miedo. ¿Por qué elegí esto? Creí que iban a votar cantar y bailar. Son malos crafters. Venga, así se puede. Poder crafty. Tengo miedo. 1, 2, 3. No llego. Otra. 1, 2. Sí llego, venga. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. ¡Qué miedo! Oh my gosh. Ya, bien. Ahora sí vamos a ver qué pasa con nuestras donas. Digo que ya están frías. Todo luce súper bien con nuestras donas. Lo único raro es que esta donita de aquí quedó como más pequeña que las otras. ¿Se fijan? Vean la diferencia entre esta. Se ve como más rellenita, ¿no? Ahora vamos a hacer el glaseado y tengo que saber qué fue lo que ustedes votaron. Ahora lo que tenemos que hacer es decidir cómo decorar las donas. La mayoría de ustedes votó que quieren que decoremos las donas de Galaxia. Necesitamos estos ingredientes. Vamos a empezar con nuestro glaseado. Voy a poner el azúcar y la vainilla, un chorrito de leche y lo vamos a pasar a la batidora solo para asegurarnos de que no quede muy aguado. Vamos a dividir esto en 4 porciones porque tenemos que hacer la Galaxia. Entonces vamos a hacer azul, lila, borgoña y rosa.
Vamos a poner los colores como cada uno en una esquina y vamos a hacer como un marmoleado. La parte del glaseado es cardíaca, la grabamos como toda seguida porque si glaseas y te esperas, esta cosa se empieza a poner dura, como notarán aquí que se está poniendo seca. Y quedaron estas donitas ahí y estas donitas acá. ¡Yay! ¡Donas! Y donas galaxias. Hicimos lo de glaseado, ya se está secando, de hecho, vean, nos sobró todo eso de ahí, la verdad quedaron súper bonitas. Y ahora díganme, ¿qué quieren que hagamos con ellas? Estas son las dos opciones. Vean qué bonitas nos quedaron hermosas, las amé por siempre. Estoy segura que si viera esto en la calle sí las compraría, pero todavía no sabemos qué va a pasar, entonces revisemos qué vamos a hacer con ellas. El 70% de ustedes votó que quieren que las comamos. Estoy muy feliz porque quería morderlas desde hace rato. Ahora tenemos que elegir cómo comerlas. Puede ser sin manos o como una persona super pipiris nice. Déjenme, les hago la votación. Díganme, ¿cómo quieren que nos comamos estas donas? ¿Sin usar las manos o como una persona súper elegante y pipiris nice? Voten aquí. Es momento de ver cuál es la decisión final y más importante. Bueno, no se quedan, todas son importantes, pero es una de las más importantes porque es la última de este video. Ustedes votaron que quieren que nos comamos estas donas. Ganó con el 51% de forma pipiris nice, así que tengo que prepararme para comerlas de la forma más fina que conozco. ¿Qué va a querer de tomar? Vino tinto, por favor. Tenemos nuestra reserva especial de la casa. Por favor. ¡No! Vino tinto, por favor. Muy bien. No podemos continuar. Estoy haciendo bastante trabajo grabar esto. Nuestra reserva especial, por favor. ¿Desea ordenar? Una dona galaxia, por favor. Correcto. No sé, así que estoy viendo a Luis. Mesera, ¿se lo puedo llevar? ¿No le gustó? Ya me llené. Correcto. Me comí un pedazo de este cuero. Ay, no, qué risa. Mesera, ¿se lo puedo llevar, por favor? ¿No le gustó? Ya me llené. Gracias. Amigos, ¿siguen ahí? Muchas gracias por estar en este video tan extraño. Ustedes decidieron todo lo que sucedió. Como se dan cuenta, ya es de noche. Grabamos todo el día y estuvieron ustedes presentes. Gracias por ser parte de esta familia. Si te gustó este video, dale me gusta. Y recuerda